Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a este nuevo podcast donde estaremos hablando y dando seguimiento a este tema tan extenso como es el despertar de la conciencia. Sabemos que es un tema muy extenso, pero lo iremos abordando de manera ordenada, para que así logremos comprender exactamente qué es el despertar de conciencia. Vaya la redundancia que el despertar de conciencia es precisamente eso, concientizar en dónde nos encontramos, en qué punto, en percibir de una mejor manera el mundo que nos rodea, pero precisamente más a conciencia, más a profundor, más sentirlo en nuestra piel, vivirlo de una manera más plena para que ese despertar sea definitivamente una apertura a una vida más plenamente feliz. En el anterior capítulo estuvimos hablando mucho sobre qué significa la conciencia, pero una terminología muchísimo más médica, qué es la conciencia del ser humano, cómo se desarrolla, cómo funciona. Por si eres nuevo en el canal, te doy la más calurosa de las bienvenidas y pues permíteme presentarme. Yo soy tu amiga Luz de América y soy coach transpersonal y terapeuta holístico. Entonces todos estos temas son verdaderamente temas que me apasionan. ¿Cuál es el fin? Pues muy fácil. Me gustaría que llegara a todos los corazones de una manera más fluida, de una manera fácil, de una manera más con palabras de a centavo y herramientas de bolsillo que puedas utilizar de una manera cotidiana en una vida común y corriente como la llevamos todos y cada uno de nosotros, ya sea con conocimiento o sin conocimiento. Entonces, ¿qué te parece si abordamos el tema? ¿Me acompañas? El despertar de la conciencia. Segundo capítulo. Cuando hablamos de conciencia, hablamos de que todo el mundo tiene una percepción completamente diferente del mundo que nos rodea. Y todo ello va a depender, en definitiva, de las experiencias que nos van formando conforme la experiencia de vida va transcurriendo, y donde mucho nos basamos también en los datos, ya sea médicos, físicos, de investigación, científicos. Pero también son importantes los datos que nos transfiere nuestro clan, nuestro núcleo familiar. Hablar de la conciencia en una percepción mucho más holística quiere decir que nos adentramos a no nada más lo que dicen los demás, sino cómo sentimos nosotros el universo que nos rodea. No solamente que lo describan de manera científica qué es y cómo es con terminología científica, sino cómo lo sentimos nosotros y cómo lo vivimos dentro de nosotros. En el primer capítulo nos queda muy claro que nuestra conciencia se encuentra en un área específica de nuestro cerebro, que es un trabajo en grupo entre el cerebro, el hipotálamo, el parafrontal y todos esos rinconcitos que tenemos en nuestra cabecita que nos hacen digerir y transformar toda la información que vamos adquiriendo conforme va transcurriendo la experiencia. Pero si todo fuera tan sencillo como describirlo de esta manera, pues no estuviéramos realizando este podcast. También depende cómo lo percibimos, cómo percibimos ese mundo que nos rodea, cómo lo sentimos, cuáles son las emociones que se van gestando conforme vamos percibiendo ese exterior, cómo lo vamos percibiendo dentro de nosotros. Entonces estamos hablando de dos universos que también están trabajando en equipo, pero que al mismo tiempo están separados y juntos al mismo tiempo, como viene siendo el externo, que es el mundo que nos rodea, y el interno, que viene siendo todo nuestro universo emocional. Entonces, si nos podemos dar cuenta, hablar de conciencia es hablar de algo muy global que encierra todo, aunque aparentemente esté separado. Vamos a imaginarnos que es un trabajo de interacción. Nosotros vamos interactuando al mundo que nos rodea, pero describir el mundo que nos rodea mucho dependerá de cómo lo interpretamos nosotros mismos, cómo interpretamos ese mundo que se mueve externamente de nosotros, pero que interactúa también con nuestras propias emociones. Y ahí es donde trabaja nuestra capacidad cognitiva. Y también influye todo ese trabajo emocional que venimos haciendo en nosotros mismos, pues para
para quitar todo aquello que le llamamos la basurita, la pelucita que vamos adquiriendo conforme van transcurriendo, pues posiblemente experiencias no tan agradables. Aquí el chiste de todo es comprender que todo se recicla, todo sirve, tanto lo bueno como lo malo. Y como dice el dicho, todo depende con el cristal que lo mires. Conforme a la percepción del mundo que nos rodea, esto es lo que dicen los expertos. Ellos dicen que se puede decir que el ser humano obtiene información de su entorno y del universo que lo rodea, utilizándola y procesándola para interpretar el entorno, bien sea de manera directa en sus elementos empíricos o indirecta usando una serie de instrumentos o herramientas adecuadas para tal caso. De esta manera el individuo construye un modelo de realidad basado en la percepción que tiene de su medio, el cual está fundamentado en la interacción de todo lo que existe en el universo que percibe. Pero cuando hablamos de paradigmas científicos podemos decir que estos son los modelos y conjuntos de creencias científicas imperantes y por tanto válidas en una época determinada, pudiendo entonces señalarse que la humanidad ha sido testigo de diversos cambios de paradigma, entre los cuales cabe mencionar la aplicación del cálculo diferencial e integral de la física, tal y como lo decía Newton. Por ejemplo, la teoría de la evolución de las especies, como lo decía Darwin, o por ejemplo el desarrollo de la teoría de la relatividad, como lo señala Albert Einstein. Y así nos podemos seguir, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora bien, los diferentes descubrimientos científicos aunados al deseo de explicar cada vez más eventos que ocurren en el universo mediante el uso de las herramientas de análisis que se van desarrollando con el pasar del tiempo, nos lleva a tener que modificar y reorganizar la manera que se tiene de ver las cosas. El cambio de paradigma se produce de forma natural, pero no por ello deja de ser traumático dentro del contexto social la inmersión de nuevas estructuras paradigmáticas, como es la conformación de nuevos esquemas de valores, y todo ello engloba principios en la aprehensión de esa realidad y el deseo existencial de entender en qué consiste la vida, por ejemplo, y sobre todo cuál es su finalidad. Es decir, el comprender el porqué de cada cosa o el por qué estamos aquí. Y bueno, el camino a seguir entonces no es otro que el de encontrar el paradigma que más se ajuste a la descripción de los hechos o el que mejor interpreta el fenómeno que ocurre. Entonces, la presente investigación se propone clarificar el camino que ha sido tomado en pos de la eterna búsqueda de una verdad no tan única ni tan tangible como en algunos casos aparenta ser. Y sobre todo, pues, de establecer los elementos de una visión universal integradora desde una perspectiva holística, la cual comulga abiertamente con la filosofía oriental. Y pues evidentemente se harán algunas consideraciones sobre las condiciones del ser humano en sus orígenes y en el dogmatismo religioso predominante en la Edad Media para seguir con un paseo panorámico, si así se puede llamar, por el modelo clásico hegemónicamente dominado por las ideas planteadas por Descartes, haciendo algunos comentarios del desarrollo científico relacionado con dicho pensamiento. Continuaremos luego con el cambio de paradigma que sucede tras los planteamientos de la teoría de la relatividad de Einstein y las ideas, descubrimientos y hechos en el campo de la física subatómica o cuántica. Y bueno, lógicamente habrá que considerar el alcance correspondiente a los cambios que se suceden en el modo de percibir o tener conciencia de la realidad. Luego se expresan algunas conclusiones de toda esta diatriba existencial del ser humano desde una perspectiva integradora que considera al ser, sus relaciones consigo mismo, con el medio y con los demás seres del universo. Y bueno, pues aquí es donde tenemos que mencionar la preocupación por entender la realidad. Y comprender el universo comienza probablemente en épocas de la prehistoria,
Pero no es sino hasta la época clásica cuando el hombre, observando el cielo y tratando de entender su evolución e intentando catalogar, describir y predecir los eventos, va dando respuesta a los fenómenos e interpreta su entorno. Esta preocupación puede considerarse que no era puramente especulativa, puesto que en las primeras etapas del desarrollo humano, tal conocimiento representaba la diferencia entre sobrevivir o no. Y todo esto se suscitó pues definitivamente por el constante peligro que los acechaba. Y así se llega hasta la Edad Media, apreciándose que desde el siglo V después de Cristo y hasta el siglo XVII predomina una visión del mundo que se condiciona por un carácter dogmático, donde la Iglesia Católica monopolizó el conocimiento y asumió el derecho de determinar la validez de las ideas. La afinidad que se tuviera con la Iglesia garantizaba, en cierto modo, el no correr el riesgo de ser quemado en la hoguera, por ejemplo. Y claro que en esta época hubo el entusiasmo por algunas verdades que recién se descubrían para ese entonces. Sin embargo, algunas de ellas forzosamente debían callarse, ya fuera por convicción o por temor a ser ejecutados una vez tipificados de herejes. En pocas palabras, no se tenía derecho a contradecir la realidad como estaba marcado y estipulado por los seguimientos dogmáticos, que vienen siendo pues las religiones. Y en este caso la que predominaba pues es la religión católica. Y si las contradecías, pues bueno, ya sabes lo que te esperaba: señalado de hereje y a la hoguera. Entonces, como dice el dicho, calladito te ves más bonito. Y con esto nos queda claro que por supuesto que había una visión y una percepción diferente a la estipulada de seres humanos que podemos decir iluminados, con una perspectiva mucho más amplia y sobre todo con esa fortaleza y convicción de desmenuzar mucho más a profundidad la percepción del mundo que nos rodea. Por ejemplo, en el prólogo de la obra Novelas Ejemplares, Carmen Freire narra la forma en que los científicos se contrariaban ante tales circunstancias, encontrándose en un dilema y utilizando el criterio de doble verdad, verdad de fe y verdad de razón. Ahora, por ejemplo, Bachelard, en su obra La formación del espíritu científico, habla de este periodo al que denomina estado precientífico, que comprendía a la vez la antigüedad clásica y los tiempos del Renacimiento y de nuevos esfuerzos con el siglo XVI, XVII y aún en el XVIII. El paradigma científico en la forma clásica de ver las cosas desplazó a la cosmovisión cristiana medieval. En esto fue determinante los trabajos realizados por René Descartes desde 1596 hasta 1650, cuyos fundamentos descansan esencialmente en el escepticismo, lo que llamamos la duda metódica, que son: yo dudo, luego pienso, y si pienso, luego existo. Y así quedando demostrada mi existencia de esta manera. Esta idea, combinada con el análisis, que considera la división del todo en pequeñas partes, simples y de fácil entendimiento, las cuales explicarían el funcionamiento del todo, nos llevó a una metodología del conocimiento fuertemente ligada a la idea de la causa y el efecto, es decir, del pensamiento lineal. Y así, toda esta forma de concebir la realidad tiene un gran parentesco con la lógica aristotélica, la cual aportó al mundo occidental por un largo tiempo una concepción en la forma de razonar. Y como se ha afirmado, es indudable que tanto Bacon como Descartes y Newton influyeron enormemente en el desarrollo de la ciencia mecanística, a tal grado que aún forman parte importante de los discursos científicos actuales. Sin lugar a dudas, la influencia de estos tres pensadores produjo una visión del mundo fragmentada, mecánica, reduccionista, positivista, materialista, unilateral, y así, etcétera, etcétera. Y así fue como se extendió
en conjunto de la sociedad, evidentemente influyendo en la educación, la economía, la política y la cultura. A lo que yo pregunto, ¿quién es el propietario de la verdad absoluta?